Muy buenos días, queridos hermanos. Paz y bien para todos ustedes. En este día nos acercamos para compartir el santoral del día. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día, 26 de mayo, la Iglesia celebra la memoria de San Felipe Neri, apóstol de Roma. Veamos qué es lo que tenemos que aprender de la vida de este santo. Conozcamos por qué es un santo de la Iglesia. Vamos a tomar la referencia de Catholic.net. Dice San Felipe Neri: el hombre busca la felicidad, pero nada en este mundo puede dársela. La felicidad es el fruto sobrenatural de la presencia de Dios en el alma. Es la felicidad de los santos. Ellos la viven en las más adversas circunstancias y nada ni nadie se las puede quitar. San Felipe ilustra admirablemente la felicidad de la santidad. Dispuesto a todo por Cristo, logró maravillas en su vida y la gloria en el cielo. Nació en Florencia, Italia, en 1515, uno de 4 hijos del notario Francesco y Lucrecia Neri. Muy pronto perdieron a su madre, pero la segunda esposa de su padre fue para ellos una verdadera madre. Desde pequeño, Felipe tuvo inclinación a la oración. A los 17 años lo enviaron a San Germano, cerca de Monte Cassino, como aprendiz de Rómulo, un mercante primo de su padre. Su estancia ahí no fue muy prolongada, ya que al poco tiempo estuvo Felipe la experiencia mística que él llamaría más tarde su conversión. Y desde ese momento dejaron de interesarle los negocios. Partió a Roma sin dinero y sin ningún proyecto, confiado únicamente en la providencia. En la ciudad eterna se hospedó en la casa de un aduanero florentino llamado Galeotto, quien le cedió la bohardilla y le dio lo necesario para comer a cambio de que educase a sus hijos, los cuales, según el testimonio de su propia madre y de su tía, se portaban muy bien bajo la dirección del santo. Felipe no necesitaba gran cosa, ya que solo se alimentaba una vez al día y su dieta se reducía a pan, aceitunas y agua. En su habitación no había más que una cama, una silla, unos cuantos libros y una cuerda para colgar la ropa. Fuera del tiempo que consagraba a la enseñanza, Felipe vivió como un anacoreta los 2 primeros años que pasó en Roma, entregado día y noche a la oración. Fue ese un periodo de preparación interior, en el que se fortaleció su vida espiritual y se confirmó su deseo de servir a Dios. Al cabo de esos 2 años, Felipe hizo sus estudios de filosofía y teología en la Sapiencia y en San Agostino. Era muy devoto al estudio, sin embargo, le costaba concentrarse en ellos porque su mente se absorbía en el amor de Dios, especialmente al contemplar el crucifijo. Él comprendía que Jesús, fuente de toda la sabiduría, de la filosofía y teología, le llenaba el alma en el silencio de la oración. A los 3 años de estudio, cuando el tesón y el éxito con que había trabajado abrían ante él una brillante carrera, Felipe abandonó súbitamente los estudios. Movido probablemente por una inspiración divina, vendió la mayor parte de sus libros y se consagró al apostolado. La vida religiosa del pueblo de Roma dejaba mucho que desear. Graves abusos abundaban en la iglesia. Todo el mundo lo reconocía, pero muy poco se hacía para remediarlo. En el colegio cardenalicio gobernaban los Medici, de suerte que muchos cardenales se comportaban más bien como príncipes seculares que como eclesiásticos. El renacimiento de los estudios clásicos había suscitado los ideales cristianos por los paganos, con el consiguiente debilitamiento de la fe y el descenso del nivel moral. El clero había caído en la indiferencia, cuando no en la corrupción,
La mayoría de los sacerdotes no celebraba la misa, sino rara vez, dejaba arruinarse las iglesias y se desatendía del cuidado espiritual de los fieles. El pueblo, por ende, se había alejado de Dios. La obra de San Felipe habría de consistir en reevangelizar la ciudad de Roma, y lo hizo con tal éxito que un día se le llamaría el apóstol de Roma. Los comienzos fueron modestos. Felipe iba a la calle o al mercado y empezaba a conversar con las gentes, particularmente con los empleados de los bancos y las tiendas de los barrios de San Angelo. Corno era muy simpático y tenía un buen sentido del humor. Era un amigo con el que salía a predicar y a anunciar la buena noticia. No le costaba trabajo a San Felipe entrar en conversación, en el curso de la cual dejaba caer alguna palabra oportuna acerca del amor de Dios o del estado espiritual de sus interlocutores. Así fue logrando poco a poco que numerosas personas cambiasen de vida. El santo acostumbraba a saludar a sus amigos con estas palabras: y bien, hermanos, ¿cómo vamos a empezar a ser mejores? Si estos les preguntaban qué debían hacer para mejorar, el santo los llevaba consigo a cuidar a los enfermos de los hospitales y a visitar las 7 iglesias, que era una de sus devociones favoritas. Felipe consagraba el día entero al apostolado, pero al atardecer se retiraba a la soledad para entrar en profunda oración y con frecuencia pasaba la noche en el pórtico de alguna iglesia o en las catacumbas de San Sebastián junto a la Vía Apia. Se hallaba allí precisamente la víspera de Pentecostés de 1544, pidiendo los dones del Espíritu Santo, cuando vio venir del cielo un globo de fuego que penetró en su boca y se dilató en su pecho. El santo se sintió poseído por un amor de Dios tan enorme que parecía ahogarle. Cayó al suelo como derribado y exclamó con acento de dolor: «Basta, Señor, basta, no puedo soportarlo más». Cuando recuperó plenamente la conciencia, descubrió que su pecho estaba hinchado, teniendo un bulto del tamaño de un puño, pero jamás le causó dolor alguno. A partir de entonces, San Felipe experimentaba tales accesos de amor de Dios que todo su cuerpo se estremecía. A menudo tenía que descubrirse el pecho para aliviar un poco el ardor que lo consumía, y rogaba a Dios que mitigase sus consuelos para no morir de gozo. Tan fuertes eran las palpitaciones de su corazón que otros podían oírlas y sentir sus palpitaciones, especialmente años más tarde, cuando como sacerdote celebraba la misa, confesaba o predicaba. Había también un resplandor celestial que desde su corazón emanaba calor. Tras su muerte, la autopsia del cadáver del santo reveló que tenía 2 costillas rotas y que éstas se habían arqueado para dejar sitio al corazón. San Felipe, habiendo recibido tanto, se entregaba plenamente a las obras corporales de misericordia. En 1548, con la ayuda de Persiano Rosa, un sacerdote, su confesor, que vivía en San Girolano de la Carità, unos 15 laicos, San Felipe fundó la Cofradía de la Santísima Trinidad, conocida como la Cofradía de los Pobres, que se reunía para los ejercicios espirituales en la iglesia de San Salvatore in Campo. Dicha cofradía, que se encargaba de socorrer a los peregrinos necesitados, ayudó a San Felipe a difundir la devoción de las 40 horas, adoración eucarística, durante las cuales solía dar breves reflexiones llenas de amor que conmovía a todos. Dios bendijo el trabajo de la cofradía y que pronto fundó el célebre hospital de la Santa Trinidad dei Pellegrini. En el año jubilar de 1575, los miembros de la cofradía atendieron ahí a unas 145.000 personas peregrinas y se encargaron más tarde de cuidar a los pobres durante la convalecencia. Así pues,
A los 34 años de edad, San Francisco Neri había hecho ya grandes obras. Su confesor estaba persuadido de que Felipe haría cosas todavía mayores si recibía la ordenación sacerdotal. Aunque el santo se resistía a ello por humildad, acabó por seguir el consejo de su confesor. El 23 de mayo de 1551 recibió las órdenes sagradas. Tenía 36 años. Fue a vivir con el padre Rosa y otros sacerdotes a San Girolamo de la Carità. A partir de ese momento ejerció el apostolado sobre todo en el confesionario, en el que se sentaba desde la madrugada hasta mediodía, algunas veces hasta las horas de la tarde, para atender a una multitud de penitentes de toda edad y condición social. El santo tenía el poder de leer el pensamiento de sus penitentes y logró numerosas conversiones. Con paciencia, analizaba cada pecado y con gran sabiduría prescribía el remedio. Con gentileza y gran compasión, guiaba a los penitentes en el campo de la santidad. Enseñó a sus penitentes el valor de la mortificación y las prácticas que ayudasen a crecer en humildad. Algunos recibían de penitencia mendigar por alimentos u otras prácticas de humillación. Uno de los beneficios de la guerra contra el ego es que abre la puerta a la oración. Decía, un hombre sin oración es un animal sin razón. Hermosa frase de San Felipe Neri. Un hombre sin oración es un animal sin razón. Enseñaba la importancia de llenar la mente con pensamientos santos y pensaba que, para lograrlo, se debía hacer lectura espiritual, especialmente de los santos. Celebraba con gran devoción la misa, cosa que muchos sacerdotes habían abandonado. Con frecuencia experimentaba el éxtasis durante la misa y se le observó levitando en algunas ocasiones. Para no llamar la atención, trataba de celebrar la última misa del día en la que había menos personas. Conversiones espirituales. Consideraba que era muy importante la formación para ayudar al crecimiento espiritual. Organizaba conversaciones espirituales en las que se oraba y se leían las vidas de los santos y misioneros. Terminaban con una visita al sacramento, en el Santísimo Sacramento, en alguna iglesia o en alguna asistencia a las vísperas. Eran tantos los que asistían a las conversaciones espirituales que en la iglesia de San Girolamo se construyó una gran sala para conferencias de San Felipe y varios sacerdotes empezaron a ayudarle en la obra. El pueblo los llamaba los oratorianos, porque tocaban la campana para llamar a los fieles a rezar al oratorio. Las reuniones fueron tomando estructura con oración mental, lectura del Evangelio, comentario, lectura de los santos, historia de la iglesia y música. Músicos, incluso Giovanni Palestrina, asistieron y escribieron música para las reuniones. Los resultados fueron extraordinarios. Muchos miembros prominentes de la curia asistieron a lo que llamaba el oratorio. El ejemplo de vida y muerte heroicas de San Francisco Javier movió a San Felipe a ofrecerse como voluntario para las misiones. Quiso irse a la India y unos 20 compañeros del oratorio compartían la idea. En 1557 consultó con el padre Agustín Ghettini, un santo monje cisterciense. Después de varios días de oración, el patrón especial del padre Ghettini, San Juan Evangelista, se le apareció y le informó que la India de Felipe sería Roma. El santo se atuvo a su consejo, poniendo en Roma toda su atención. Una de sus preocupaciones eran los carnavales, que con el pretexto de prepararse para la Cuaresma se daban al libertinaje. San Felipe propuso la santa diversión de visitar 7 iglesias de la ciudad, una peregrinación de unas 12 millas, orando, cantando y con un almuerzo al aire libre. San Felipe tuvo muchos éxitos,
pero también una gran oposición. Uno de estos fue el cardenal Rosaro, vicario del Papa Pablo IV. El santo fue llamado ante el cardenal acusado de formar una secta. Se le prohibió confesar y tener más reuniones o peregrinaciones. Su pronta y completa obediencia edificó a sus simpatizantes. El santo comprendía que era Dios quien lo probaba y que la solución era la oración. El cardenal Rosario murió repentinamente. El santo no guardó ningún resentimiento hacia el cardenal ni permitía la menor crítica contra éste. La congregación del oratorio. En 1564, Pío IV pidió a San Felipe que asumiera la responsabilidad por la iglesia de San Giovanni de los Florentinos. Fueron entonces ordenados 3 de sus propios discípulos, quienes también fueron a San Juan, vivían y oraban en comunidad, bajo la dirección de San Felipe. El santo redactó una regla muy sencilla para sus jóvenes discípulos, entre los cuales se contaba el futuro historiador Baronio. Con la bendición del Papa Gregorio XII, San Felipe y sus colaboradores adquirieron en 1575 su propia iglesia, Santa María de Vallicella. El Papa aprobó formalmente la congregación del oratorio. Era la única en que los sacerdotes son seculares, que viven en comunidad pero sin votos. Los miembros retenían sus propiedades pero debían contribuir con los gastos de la comunidad. Los que deseaban tomar votos estaban libres para dejar la congregación para unirse a una orden religiosa. El instituto tenía como fin la oración, la predicación y la administración de los sacramentos. Es de notar que aunque la congregación florecía a la sombra del Vaticano, no recibió el reconocimiento final de sus constituciones hasta 17 años después de la muerte de su fundador. Aparición de la Virgen. Fue siempre de salud delicada. En cierta ocasión la Santísima Virgen se le apareció, le curó de una enfermedad de la vesícula. El suceso aconteció así. El santo había casi perdido el conocimiento cuando súbitamente se reincorporó, abrió los brazos y exclamó: «Mi hermosa señora, mi santa señora». El médico que la asistía le tomó por el brazo, pero San Felipe le dijo: «Déjame abrazar a mi madre que ha venido a visitarme». Después cayó en la cuenta de que había varios testigos y escondió el rostro entre las sábanas como un niño. San Felipe tenía el don de curación, devolviéndole la salud a muchos enfermos. También en diversas ocasiones predijo el porvenir. Vivía en estrecho contacto con lo sobrenatural y experimentaba frecuentes éxtasis. Quienes lo vieron en éxtasis dieron testimonio de que su rostro brillaba con una luz celestial. Durante sus últimos años fueron muchos los cardenales que lo tenían como consejero. Sufrió varias enfermedades y 2 años antes de morir logró renunciar a su cargo de superior, siendo sustituido por Banorio. Felipe Neri muere luego de una enfermedad. El día de Corpus Christi del 25 de mayo de 1595, el santo estaba desbordante de alegría, de suerte que su médico le dijo que nunca le había visto tan bien durante los últimos 10 años. Pero San Felipe sabía perfectamente que había llegado su última hora. Confesó durante todo el día y recibió como de costumbre a los visitantes. Pero antes de retirarse dijo: «A fin de cuentas, hay que morir». Hacia medianoche sufrió un ataque tan agudo que se convocó a la comunidad. Baronio, después de leer las oraciones de los agonizantes, le pidió que se despidiese de sus hijos y los bendijese. El santo ya no podía hablar. Levantó la mano para dar la bendición y murió un instante después. Tenía entonces 80 años y dejaba tras de sí una obra imperecedera. El cuerpo incorrupto de San Felipe Neri está en la iglesia de Santa María de Vallicella, bajo un hermoso mosaico de su visión
de la Virgen María. El santo es santo patrono de las Fuerzas Especiales, del Ejército de Estados Unidos y de Roma, Italia. Queridos hermanos, llegue a todos la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.